Muy buenas, hermanos. Por este medio vamos a repetir el programa de hoy porque hubo una falla, ya que algunas personas entraron con cámara y al tratar de bloquearlo, tristemente me falló el sistema. Yo les voy a pedir que cuando se conecten tengan bloqueadas las cámaras, o de lo contrario tendré que eliminar el uso del Zoom y hacerlo solamente por Facebook. Vamos a repetir la enseñanza en vista a la falla que hemos tenido. Así que pongan mucha atención al tema de hoy. Hemos visto en esta serie educativa sobre el Antiguo Testamento el análisis de Éxodo, el análisis del libro de los históricos o libros históricos. Ahora vamos a hablar de los libros sapienciales, o sea, los poéticos. Es un resumen, abuelo de pájaro, para que nos interesemos y entendamos el contenido y profundizar más en la lectura de estos libros. Así que hoy nos toca los libros históricos. Entremos pues a analizar este tema. Conozcamos la Biblia, tercera parte, los libros poéticos. Se llaman libros sapiensales y son libros que tienen mucha importancia porque están hechos al estilo de poema. ¿Cuáles son los libros poéticos? Son 5: Job, Salmo, Proverbio, Eclesiastés y Cantares. Se catalogan libros poéticos aquellos que por su estilo presentan un diseño peculiar a los demás libros y su contenido es inspirador. Su relato es muchas veces en prosa, tipo poesía, pero dentro de la cultura hebrea. Y al traducirlo, toda poesía escrita en un idioma, al ser trasladado a otro idioma, pierde un poco de rima. Después tenemos como primer libro el libro de Job. Es el primero de los sapiensales. Su autor desconocido, aunque muchos dicen que fue escrito por Moisés, por Eliud, y algunos creen que fue el mismo Job, otros muchos autores. Muchos creen que este libro fue escrito primero que el Pentateuco, en la época antigua, cuando en realidad teníamos que enfrentar una situación bien difícil, porque era la época patriarcal, alrededor del año 1500 a.C. Este libro refleja la cultura patriarcal y aborda el tema más antiguo y el primer de los libros escritos en la Biblia. Narra la historia de Job y cómo supera la prueba que Dios le impuso a permitir que Satanás lo probara. Su tema central es una respuesta a una gran pregunta vigente todavía en todos nosotros en estos tiempos. ¿Por qué sufre el justo? Relata la historia de Job, un hombre justo y recto al cual Satanás decidió probar, obteniendo el permiso de Dios para torturarle a fin de que lo maldijera. Para ello le quitó primero todos los bienes, la esposa. Después la esposa se burló de él y le dijo: maldice a Dios y muérete. Para colmo le vino una enfermedad terrible, una lepra, y su cuerpo se podría en vida. Y para colmo llegaron los amigos para culparle de su condición. Por último, y después de ser juzgado por sus amigos, Job afirma su integridad y declara: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo de la tierra me levantará. Y el Señor le restaura todos sus bienes y la salud. Y así cumple su fidelidad
Y Job, con su fe y su temor de Dios, derrota a Satanás. El texto clave de este libro es: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. El libro de los Salmos fue escrito por varios autores, principalmente el 50% de los salmos son del rey David. Además, aparecen salmos de Moisés, Salomón, Asaf y otros. Fue recopilado aproximadamente en el año 400 a.C. y abarca desde la época de Moisés hasta el cautiverio babilónico. Su tema central es la alabanza, la adoración y la confianza en Dios. Este libro era y es el himnario de los hebreos en sus cultos y significa en hebreo cántico de alabanza. En su canto se emplean varios instrumentos, como se relata en el Salmo 150. Se puede clasificar los salmos en varios estilos. Por ejemplo, los salmos mesiánicos, que contienen profecía relacionada con el advenimiento del Mesías. Los salmos penitenciales, que expresan el arrepentimiento y el perdón divino. Los salmos didácticos, que ofrecen instrucción, como por ejemplo el Salmo 119, que es uno de los más grandes. Y salmos imprecatorios, o sea, que contienen peticiones a Dios sobre el castigo a los pecadores y a los enemigos. El texto clave de los salmos es: adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. 29:2. Después pasamos al libro de Proverbios, escrito mayormente por Salomón y otros escritores. Fue escrito alrededor del año 1000 a.C. y posiblemente más tarde también. Abarca desde Salomón hasta el rey Ezequías. Su contenido es un estilo muy peculiar, ya que mediante de una breve oración se transmite una verdad moral de forma concisa y precisa. Su contenido es bastante ético y educativo. Los estilos de los proverbios. Hay varios estilos en las expresiones. Por ejemplo, el paralelismo de sinónimos, donde la segunda cláusula afirma y amplía la primera, como por ejemplo el 19:29. También tenemos el paralelismo antitético, o sea, donde se establece una verdad en la primera cláusula y aparece lo opuesto en la segunda. 3. Paralelismo sintético o progresivo, donde la segunda cláusula desarrolla y añade un nivel más alto a la idea de la primera, y así sucesivamente. Se llama también el libro de la sabiduría, y su alto índice instructivo da base para muchas enseñanzas básicas en la formación de los hijos, estableciendo valores éticos, morales y también espirituales. El texto clave de este libro de Proverbios es: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, que está en el capítulo 1:7 y 9:10. El libro de Eclesiastés es un libro bien complicado y a veces contradictorio. Sus palabras no son inspiradas, sino el relato que contiene el inspirado. Fue escrito en el año 935 por Salomón. En el mismo Salomón describe el declive de su vida cuando se apartó del Señor durante su reinado. La verdad clave de este libro es: ¿vale la pena vivir la vida? Su contenido. Salomón hace un relato como rey del declive de su vida cuando se apartó del Señor por las influencias paganas y carnales. Después de muchos años de una vida de futilidad, sin Dios,
entonces reflexiona y describe su condición debajo del sol, estableciendo que todo es vanidad. Se expresa como un hombre animal, o sea, un hombre sin Dios. Y usa mucho el término debajo del sol. Aparece este término 28 veces para indicar el pensamiento de un hombre apartado de Dios, por lo que descubre que todo es vanidad, que aparece 37 veces. Y después usa mucho la palabra aflicción de espíritu, que aparece 9 veces como consecuencia del pecado. Al final, en el capítulo 12, reconoce que hay que volverse a Dios y que la sabiduría y la ciencia de nada sirve y que la mucha letra es aflicción, es a la carne. Y concluye con una reflexión final, aceptando la soberanía de Dios en todas las cosas. El texto clave de este libro es: vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y ahora tenemos el libro más romántico, el que muchos jóvenes usan para mandarle una carta a la novia. El libro de los Cantar de los Cantares. Su autor fue Salomón. Fue escrito en el año 950 a.C. Su contenido es un relato romántico entre Salomón, que se vuelve pastor siendo rey, y una sulamita, una pobre trabajadora del campo, lo que pudiéramos llamar una campesina. Es un poema que relata un amor oriental entre Salomón y la sulamita. Vemos en la historia que el rey Salomón se vuelve pastor y desciende al campo, y allí se encuentra con la campesina de la cual se enamora. Regresa al palacio y después en su carruaje como rey, regresa a buscar a su amada. Este libro es una tipología de Cristo y la iglesia. Es un tipo del romance de Jesús con su iglesia desde una perspectiva tipológica. Viene como pastor, viene como oveja llevado al matadero, redime a su amada, la iglesia, y después viene como rey a buscarla para reinar con ella. Por eso dice: yo soy de mi amado y mi amado es mío, dice la iglesia. El texto clave: yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. 6:3. Y bueno, con esto terminamos. En el próximo programa continuaremos con los libros de los profetas mayores. Gracias por habernos acompañado y lamentamos que en la presentación de hoy tuvimos algunas fallas en la transmisión directa, pero aquí la tenemos ya diferida. Bien, estamos en la recta final. Hemos visto los libros del Pentateuco, los históricos, los poéticos. Ahora nos toca entrar en el siguiente capítulo sobre los profetas mayores y después los profetas menores. Seguiremos adentrándonos en el contenido del Antiguo Testamento, porque en la medida en que entendemos el Antiguo Testamento, podremos profundizarnos en la revelación del Nuevo, porque hay una correlación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esperamos que nos acompañe en el próximo capítulo. Gracias por tu compañía. Cualquier orientación o ayuda puede escribirme a mariofumero@hotmail.com o buscar todas esas enseñanzas en mi página web www.contralapostasia.com, o también puede buscarlo, si quiere, en la página de YouTube escribiendo Mario Fumero. Dios les bendiga, Dios les guarde y esperamos su próxima compañía en el siguiente programa de esta serie. El Señor nos ayude.